Buenos días a todos. Estamos en 9:29. La idea va a ser comenzar el encuentro 9:35. Así que los que ya están, les pido si nos pueden aguardar unos minutos. Y 9:35 vamos a comenzar la reunión. En principio van a ver que tienen un chat disponible. Si alguno tiene algo, por ejemplo, que no está escuchando bien el sonido o alguna cuestión que quieran ir preguntando, el chat está abierto. Así que ahí lo pueden ir escribiendo. También aprovecho y les comento que durante la reunión vamos a poder habilitar micrófono. Quienes necesiten hacer alguna pregunta solamente nos avisan y les vamos habilitando el micrófono. La idea es que la reunión, además de ser práctica, sea un ida y vuelta. Por eso tal vez le pedimos, por favor, si quien quiera hacer una pregunta, que la haga en forma lo más concreta posible, cosa de poder ir avanzando con los temas. Pero quien tenga una pregunta la puede escribir en el chat o puede abrir micrófono sin ningún problema. Buen día, Claudio. Gracias por conectarte. Genial, Javier. Gracias por el aviso. Buenísimo. Si alguien, algún tema del audio, nos comenta y lo tratamos de solucionar. En 3 minutos comenzamos para tratar de ser lo más respetuosos posible con el horario. Buenos días los que se van sumando. Estamos empezando en 2 minutos, 1 minuto ahora, 9:34 marca el reloj, 9:35 la idea es comenzar.
Bueno, perfecto. Buenos días. Ya para ser respetuoso con lo que les había dicho, 9:35. La idea es ir comenzando. Eh, Antes que nada, buenos días para los que no estaban recién conectados. Soy Fermín Oria, el líder comercial de Leiva Hermanos. La idea del encuentro de hoy justamente es ampliar un poco algo que en alguna de las charlas que tal vez con algunos hayan tenido la oportunidad de participar, ampliar un poco en la parte de lo que es financiamiento en el mercado de capitales. La charla tiene una idea de ser un objetivo práctico, con un ida y vuelta con el equipo para mostrarles el paso a paso de cómo funciona el funcionamiento justamente de los sistemas para acceder al financiamiento. Eh, y justamente si llegan a existir dudas o queda algún punto donde quedan dudas, están conectados todo el equipo de asesores de Leiva. Hoy van a estar hablando Gonzalo Leonjar y Leandro Dati, pero también está lo que es el equipo de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba conectado. Si tienen alguna duda, pueden consultar a su asesor, si queda alguna duda que ustedes vean que les surge luego de esta reunión. Pero la idea es ir avanzando en una cuestión práctica, ¿no? Em, Antes que nada, y quisiera hacer alguna mención respecto a lo que es el funcionamiento, voy a hacer una presentación o voy a pasarles una presentación para que vean las imágenes, pero cualquier duda, la idea es que la vayan escribiendo en el chat si tienen, si surge. Si alguien necesita habilitar micrófono, se lo habilitamos y no hay problema. Em, sí, lo que me interesaría es que vayan viendo tal vez, porque si bien en algunos encuentros lo hemos mencionado, aclarar y clarificar justamente cuál es el rol eh, de Leiva como acceso al mercado de capitales, ¿no? Entonces, solamente a breve introductorio para pasar luego a Gonzalo y a Leandro, es entender cuál es el rol que va a cumplir Leiva en este acceso al mercado. Para que ustedes entiendan, el esquema de financiamiento es Leiva le permite a las empresas que necesitan financiamiento, que van a emitir o que van a trabajar con determinados instrumentos que ahora les vamos a aclarar, pero son los que están justamente ahí marcados, descontarlos en el mercado de capitales y acceder a ese anticipo del flujo futuro de pagos que tiene previsto cada uno de esos instrumentos. Em, Claramente acá la idea de la operatividad es que va a requerir una cuenta comitente en Leiva. Básicamente esta cuenta comitente es gratuita, no tiene costo de apertura ni de mantenimiento, pero es lo que te permite a vos acceder a la operatoria, ¿no? Acá también es importante remarcar que si bien hoy vamos a hablar de financiamiento, hay un montón de cuestiones operativas que tienen que ver con las ventajas que tiene la cuenta comitente para los que ya son clientes. Claramente ya las tienen mencionadas, pero para los que aún no lo son, eh, aclararles justamente que la cuenta impositiva tiene algunos beneficios impositivos, como ser el depósito de los cheques o ser la emisión de cheques, que permiten evitar las retenciones de créditos y débitos en la operatividad de tesorería. Em, y además de poder acceder a un gran número de instrumentos o posibilidades de financiamiento o inversión, que no es de lo que hoy vamos a hablar, pero que te da la posibilidad del acceso. Y todo esto lo haces a través de un asesor especializado, que acá están conectados los chicos, como les decía antes, hoy lo van a escuchar a Gonzalo y a Leandro, pero están en todas las provincias que antes les mencioné y en la provincia de Buenos Aires también, aunque nuestra llegada es a cualquier punto del país en el que se necesite, ¿no? Em, Yendo puntualmente a lo que es el mercado, quisiera aclarar que Leiva Hermanos es una ALIC integral agro, es una de las 13 que existen en nuestro país. Es un nivel superior en cuanto a lo que son las típicas sociedades de bolsa, porque a los que están vinculados al sector agropecuario les permite mover saldos de sus cuentas o sus liquidaciones de agro de una cuenta a la otra, y eso es una flexibilidad muy importante, no solo en términos impositivos, sino en cuestión de operatoria de tesorería. Pero ese rol que tiene Leiva es justamente estar asociados a tres mercados, los tres mercados principales que existen en la Argentina.
Bima es tal vez uno de los más conocidos, que es donde uno puede comprar títulos públicos, CDRs, acciones. Pero además de ese mercado existen otros dos donde se operan instrumentos bastante más específicos, pero no por eso menos importante. El caso de A3 es el principal mercado en nuestro país que existe para la operatoria de contratos a futuro, sean estos contratos a futuros opciones financieras o de tipo de cambio, por ejemplo, dólar futuro o también contratos de futuros de instrumentos agropecuarios, ¿no? Y por otro lado está también lo que es MAP, que es tal vez uno de los que más vamos a hablar hoy, que es un mercado donde Leiva está asociado, es uno de los principales actores que hoy tiene ese mercado. Nosotros somos muy activos ahí, que es el mercado argentino de valores, MAP. Puntualmente, estos tres mercados funcionan y tienen una cámara compensadora que permita que uno lleve sus instrumentos a esos mercados, los haga cotizar y le permita descontarlos. Eso es lo que les permite justamente la operatoria a través de Leiva. Y básicamente todo esto se enmarca en el contexto de una operatoria sumamente regulada y protegida y formal que es la Comisión Nacional de Valores, donde Leiva está asociado, y que a su vez todas las liquidaciones y todos los pagos se realizan a través de Caja y lo que es Argentina Clearing, ¿no? Em, Dicho esto, voy un poquito más al llano, como les mencioné, la idea hoy es ir bien al hueso haciendo un doble clic y puntualmente comentarles cuáles son los instrumentos que hoy existen en el mercado de capitales para financiarse. Eh, Voy a ir de lo más general a lo más particular. Básicamente cualquier empresa, pyme o gran empresa hoy tiene la posibilidad de emitir una obligación negociable. Una obligación negociable es una estructuración de un contrato que le permite a una empresa emitir obligaciones a futuro y a su vez traer hacia el presente dinero, descontando esas obligaciones, ¿no? Esa obligación pyme, esa obligación tiene dos regímenes, el régimen de general y el régimen PYME. En el régimen general, que es tal vez lo que ustedes reciben, los que son clientes hoy, lo que emite, por ejemplo, YPF, que hoy está con una licitación, o los que suelen emitir Pampa o las grandes empresas de nuestro país, que son estructuras ad hoc que tienen una regulación, pero tienen una estructura contractual que justamente requiere toda la contratación y el armado con no solamente colocadores, que sería el rol de Leiva, sino también con una estructura de abogados. A la par, existe otra estructura simplificada, que es la de la SONEPYME, que es una estructura mucho más flexible, que les permite justamente a las empresas que tengan esa condición, utilizar un esquema ya predeterminado con contratos, no requiere justamente la contratación de abogados especializados, sino que tiene un régimen general y contrato marco, donde Leiva funciona como el organizador, el administrador y el liquidador de todo ese tipo de obligaciones. Hemos tenido la oportunidad y la suerte de acompañar a pymes en sus primeras emisiones. Son instrumentos muy útiles realmente para un determinado fin, pero no es del que hoy vamos a hacer foco, ¿no? A la vez también existen otros instrumentos, para mencionarlos solamente, pero están los fideicomisos financieros, que también permiten justamente securitizar flujos de pago futuro con una estructura contractual y descontándolos a valor presente, ¿no? El ejemplo tradicional del fideicomiso financiero, solamente para que tengan una guía mental, son, por ejemplo, lo que suelen utilizar las casas de electrodomésticos con ventas de electrodomésticos a futuro y cupones de tarjeta por pagos en cuotas, que les permite securitizar un activo, meterlo dentro de una estructura de un fideicomiso y emitir BRDs que se llaman contra la emisión de esas obligaciones. Todo eso se puede hacer. No es de hoy, no es de lo que hoy vamos a hablar, porque hoy la idea es hablar justamente en concreto de capital de trabajo. ¿Y el capital de trabajo con qué instrumentos se maneja? Bueno, se maneja con tres instrumentos que ustedes van a ver ahí. Cheque de pago diferido y check, ya lo conocen, no me voy a detener en eso, pero es la estructura del e-check que ustedes reciben y que tienen la operatoria de tesorería. El pagaré bursátil, que no es nada más que lo que ustedes habrán manejado alguna vez en su vida un, eh, con un pagaré papel que tenía que ir en caso de sea sellado o que esté certificado por escribano. Eso se puede hacer bursátil y ahora Gonzalo les va a explicar qué plataforma existe para emitirlos en forma digital. Son muy sencillos, son muy útiles, son muy populares. Y por último, que también va a hacer un doble clic Leandro más adelante, la factura de crédito electrónica.
Nos vamos a concentrar en esto porque es por donde pasa hoy el flujo del capital de trabajo en nuestro país. Eh, y tal vez la duda es, bueno, hoy esto estaba, o tradicionalmente esto estaba asociado a lo que son las grandes empresas o lo que es el capital bancario, pero para que tengan presente los volúmenes, ¿no? Las grandes empresas ocupan hoy el 71% de lo que es el mercado de financiamiento en estos instrumentos que hablamos, pero esto antes, allá por abril del año, por diciembre del año pasado y abril de este año, las pymes representaban casi el 40% de la masa total del financiamiento. Estamos hablando de un mercado que hoy mueve prácticamente el mismo volumen de financiamiento que todo el sector bancario. Estamos hablando de grandes volúmenes. ¿Y esto por qué lo comento? Porque a partir de las últimas semanas, lo estamos viendo claramente, las pymes, luego de la elección del 26 de octubre, han vuelto a utilizar el mercado con una mayor certidumbre de lo que es el escenario macro. Y en cuanto a los instrumentos que se están operando con mayor volumen, claramente pagaré por la versatilidad que tiene el instrumento. Lo utilizan, es cierto, en mayor medida las grandes empresas, pero es un instrumento muy versátil y en menor medida cheques avalados y cheques de pago diferido son los que concentran prácticamente el 95% de la operatoria del mercado. Leandro ahora les va a explicar la diferencia entre cheques avalados, garantizados y cuál es la diferencia, pero son instrumentos que son muy versátiles en el sentido de la operatoria. De hecho, ahora Gonzalo también les va a dar un ejemplo de cómo implementarlo. ¿Y por qué resulta interesante en términos de ventaja financiera? Bueno, la realidad es que esto es un informe que es público, es el informe mensual que se elabora respecto a financiamiento PYME en el mercado de capitales. Lo que van a ver ahí son las diferencias de tasas que existen hoy entre el financiamiento en el mercado argentino de valores o lo que es el mercado de bursátil y lo que son las líneas bancarias. Fíjense que esto está afectado puntualmente por lo que fue la elección, ¿no? Pero siempre existió una diferencia muy clara en cuanto a tasas, en cuanto no solamente a lo que es adelantos en cuenta corriente, que es lo que cerró en octubre en 82%, nosotros lo sufrimos, en el sentido de que nuestros clientes nos llamaban y nos decían, che, la renovación del acuerdo llegó a estar, algunos clientes nos comentaron en 170%, pero en promedio el mercado estuvo en niveles muy elevados, 82%. Hay una realidad, nosotros también la vamos a comentar. El comparativo o el versus, el más asimilable que tiene el adelanto en cuenta corriente, es la caución bursátil. Las cauciones bursátiles estuvieron muy por debajo, casi 40 puntos por debajo en promedio de esos niveles. Y cuando uno va a los documentos descontados, ve que el promedio de los documentos de bancos estuvieron en 63,4% contra el mercado que estuvo en el segmento de cheques avalados en un 47,8%. O sea, hay una diferencia de prácticamente 18 puntos porcentuales. Y a esto nos referimos donde hay una ventaja comparativa respecto a lo que es el mercado de financiamiento tradicional de los bancos. Un poco también para que realmente vean las magnitudes de la situación hoy, les quiero mostrar las tasas que hoy hay de referencia. Estas son las tasas del cierre del 25 y la que está a la derecha es una comparativa de las últimas 5 ruedas. Siempre tomen en cuenta esto, que es Leiva les permite acceder a la estructura de financiamiento. No es Leiva con su capital el que descuenta los cheques, sino el que te da el acceso y quien te asesora para que vos puedas descontar los documentos a la situación más conveniente. Y nosotros les vamos a dar una perspectiva de cuáles instrumentos van a encontrar más liquidez y cuáles no. Solamente como referencias, las tasas hoy están en torno al 24 hasta el 32%. En el tramo derecho van a ver lo que es la línea naranja, es la línea promedio de cuánto se negocia el mercado. Y luego hay bandas inferiores y superiores. ¿Qué quiere decir eso? Yo mañana quiero salir a descontar un cheque avalado y me voy a encontrar en un rango entre 23,75 y 29,75. El promedio hoy, hasta 30 días, está en la TNA del 25 un cuarto, llegando en el tramo superior hasta 32%, más allá de 180 días. Pero de acuerdo a las cotizaciones que nosotros tenemos de los bancos, sabemos que la tasa de descuento de cheques está en torno a el 40%. Voy un poquito más rápido, no le quiero quitar a los chicos. Creo que esto era lo último, así que le doy paso a Gonzalo para que explique lo que es la operatoria de cheques. Hola, hola, ¿se escucha?
Sí, Gonzalo. Bueno, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Leonhardt, soy parte del equipo de Leiva Comercial Bursátil y voy a pasar a explicar un poquito en forma concreta, simple y sencilla cómo se negocia, cómo se pueden financiar en el mercado de capitales las pymes. Voy a comenzar con el cheque de pago diferido, que es el instrumento más conocido, más operado en el mercado. Es muy simple de financiarse. Se, para enumerarlo en el paso, como primer paso y fundamental, se registra la pyme en EPYME, que es una página del mercado que ahora a continuación vamos a desarrollar el paso a paso de cómo se hace para crearse una cuenta en dicha página. Luego se cargan los e-checks para negociar, se elige el segmento. Si vamos por el segmento avalado, se elige a la SGR que va a avalar ese cheque o pagaré para poder ser descontado. Se elige a Leiva como agente depositante, que es quien va a tener la capacidad de vender, de negociar ese cheque en el mercado. Y luego a la pyme que descuenta el cheque a una tasa de descuento X, que luego de cargar el cheque se negocia con el comercial respectivo que tienen cada uno de los clientes en Leiva, se acredita el dinero en la cuenta comitente. Y ahí está listo para usarse en lo que quiera el cliente, transferir para un proveedor, invertir, etcétera, etcétera. El cheque de pago diferido es de los instrumentos más operados en el mercado, es un instrumento 100% digital. Se pueden descontar cheques propios o de terceros, admiten 99 endosos y un requisito importante a la hora de cargar un cheque es que tiene que tener un plazo mínimo a la hora de vencimiento, a la hora de cargar, de 4 días hábiles o 7 días calendario aproximadamente, porque si no el mercado no lo toma. En la filmina siguiente vamos a desarrollar cómo se crea una cuenta en EPYME. Vamos a ir el paso a paso. Como primer paso, cada pyme, sea persona física o jurídica, debe ingresar a EPYME. EPYME es una página de caja de valores del mercado de Bima, en donde es indispensable contar con una cuenta en esta página para poder descontar ya sea facturas de crédito electrónica, pagarés o cheque. Se ingresa con un mail, que es el mail del administrador, como cuenta principal, y luego se puede dar otros accesos. Pero como primer punto se ingresa con un mail, se crea el usuario y contraseña, por supuesto, y posteriormente a que ya se tiene acceso a la cuenta, como segundo paso, se va a crear el legajo del comitente en la filmina siguiente. El legajo del comitente no es más que otra cosa que los datos que el cliente, la pyme, debe declarar ante caja de valores. Aquí cuando Fer, ¿querés pasar a la filmina siguiente? Se abre el legajo del comitente, nueva presentación, y aquí hay una nota de adhesión para descargar, en donde simplemente lo más importante son los datos de la pyme. Aquí se piden todos los datos de la pyme, se imprime este PDF, se firma, se vuelve a subir y el sistema lo toma. Una vez aprobado por caja de valores, ya estamos listos en la presentación siguiente para pasar a lo que es el esquema de firmas. Este es un paso muy importante, fundamental para poder funcionar. Es decir, sin el esquema de firma no lo podemos aceptar nosotros como agente depositante o la SGR cuando los vinculen. Y tampoco se van a poder cargar ningún tipo de documento para negociar. El esquema de firma es muy importante ya que lo realice la persona que tiene un poder suficiente para comprometer a la empresa. Porque si bien en esta parte la empresa no se endeuda, sino que se endeuda recién cuando lo descontamos, realizados estos pasos, pero sí, como nosotros como mecanismo de seguridad, chequeamos y corroboramos que el mail declarado en el esquema de firma coincida con el mail que nosotros tenemos declarado en la cuenta comitente de la persona que tenga el poder suficiente para comprometer a la empresa a endeudarse, porque básicamente es eso, vos vas a estar endeudando a la empresa a una tasa X, entonces como mecanismo de seguridad siempre corroboramos eso. Por eso algo muy importante al cargar el esquema de firmas es que el mail coincida con el declarado en la cuenta comitente. Y bueno, acá depende de cada pyme, se pueden elegir diferentes esquemas de firma individual, firma conjunta, por grupos, eso dependiendo cómo esté declarado en el estatuto de cada organización. Entonces, repito, que es algo muy importante que siempre nos preguntan y que hemos tenido problemas con esto. El mail que se declara en el esquema de firma tiene que ser el mail de la persona que tenga poder suficiente para comprometer a la empresa.
y el mismo debe coincidir con uno de los mails declarados en la cuenta comitente en Leiva. Luego de este paso, el paso siguiente es relacionar a la pyme con los agentes depositantes. Los agentes depositantes es Leiva, es quien a través de nosotros vamos a vender el valor, sea pagaré, sea cheque o factura de crédito electrónica. Entran a relaciones con depositantes, piden la vinculación con Leiva, nosotros los aceptamos y desde nuestra parte está listo. En el caso de que el cliente descuente cheques o pagarés por el segmento avalado, también debe ir a otro cajón, el que está al lado en la presentación que dice relaciones con SGR, y ahí vincula también a las SGR con las cuales trabaje. Puede vincular a todas las que tenga líneas y ya les queda listo. Una vez aceptada la vinculación de nuestra parte, que somos el agente depositante, o de la SGR, ya la cuenta se encuentra lista para el último paso, que es descontar el cheque. Cabe aclarar que obviamente la creación de la cuenta, el legajo del comitente y la creación del esquema de firma se hace por única vez cuando recién se utiliza, comienza a utilizar la cuenta. Después simplemente se ingresa a la cuenta y se ingresa a la próxima filmina donde se carga el cheque y se descuenta, nada más. Esos 3 primeros pasos son fundamentales al momento de crear la cuenta. Después simplemente se ingresa de PYME y se va a este apartado en donde vos elegís operar un nuevo cheque. Aquí copias y pegás el ID. El ID del cheque se encuentra en el Combanking, son 15 dígitos alfanuméricos, donde aconsejamos no copiarlo manualmente, sino copiar y pegar, porque por ahí ha sucedido que hay algunos errores y no se encuentra el cheque. Se selecciona buscar, ahí el sistema te busca el cheque y te aparece un apartado como aparece aquí a la derecha con todos los datos del cheque, del emisor, endosante, en banco emisor, etcétera, etcétera. Acá hay 2 caminos para tomar. Si el cheque va por el segmento directo, es decir, sin aval de SGR, se selecciona simplemente a Leiva como agente depositante y se cliquea en la opción negociar. Y ahí ya nos aparece a nosotros en el sistema para poder negociarlo. Obviamente que la negociación no es directa, no es que ustedes cuando cliquean ahí ya el cheque se negocia a la tasa que sea, no. Este es un paso previo a la negociación para que a nosotros nos aparezca el valor a negociar. Y en el caso de que vayamos por el segmento avalado por SGR, se cliquea en requiere aval de SGR y no solo se elige a Leiva como agente depositante, sino que se elige a la SGR que te va a avalar el valor que quieras descontar. Ahí en la imagen a la derecha, cuando vos despliegues las SGR, te van a aparecer todo el listado de SGRs que vinculaste previamente, que se supone obviamente que son con las cuales se cuenta con una línea disponible para poder operar. Agente depositante Leiva, si vamos por SGR, se elige la SGR que deseemos que nos avale el cheque. Luego se pone a autorizar y nos aparece a nosotros en la pantalla para poder negociarlo. Y después ya pasa a una relación comercial entre nosotros con nuestros clientes para evaluar tema tasa y demás para que salga la tasa más conveniente. Son 5 simples pasos sencillos por primera vez, luego es un solo paso que es ingresar el PYME, copias y pegas el ID del cheque, pones negociar y listo. Por eso es muy ágil y sencillo. Y obviamente, recalcar esto, en el caso que se vaya con el esquema avalado, que es mediante el aval de una SGR, se debe contar con una línea que te avale ese pagaré o cheque que quieras descontar. Sí, y para sumar, Gonza, una vez que ustedes nos dicen, esto siempre se hace acompañado de los asesores, Gonzalo, Leandro, todo el equipo que está conectado, cuando le dice, che, tengo línea con tal SGR, nosotros, si no la tienen, también algo, me estoy spoileando a Leandro, nosotros trabajamos con la mayor parte de las SGR del país y los ayudamos un poco, pero cuando ustedes me dicen, che, voy a subir el cheque y le voy a avalar con tal SGR porque tengo la línea, nosotros también nos encargamos de agilizar, de llamar a la SGR para que administrativamente autorice el cheque. Por eso justamente es el valor del asistente y esto que está mencionando Gonzalo es lo que nosotros necesitamos que ustedes hagan sí o sí, porque nosotros no lo podemos hacer por ustedes porque no tenemos sus claves, no tenemos su acceso. Después, una vez que ustedes envían el cheque, nosotros nos encargamos de
agilizar a la SGR para que le pegue el aval si usted tiene la línea disponible. Exactamente. Nosotros acá obviamente estamos contando el paso a paso a modo general, pero es algo habitual que hacemos con los clientes, guiándolo paso a paso, desde obtener la línea en la SGR hasta crearse la cuenta en EPIME, que obviamente todo esto previamente para poder funcionar tiene que tener una cuenta comitente en Leiva. Yo creo que ahí justo surge una pregunta de José. ¿Cuál es la diferencia entre cheques avalados y garantizados? Ahora, La- sí, dale si querés ¿Lo vos, explicamos Gonza. ahora o pasamos? Lo tiene Lean, pero lo puedes Ah, no, dale, spoilear. Total, no, buenísimo. no se va a enojar, digamos. Solamente para que entiendan, cuando decimos cheques avalados, siempre estamos hablando de la SGR. Garantizar, afinar pymes, son las más importantes en general. También hay otras regionales y de creer, por ejemplo, acá los que están en Entre Ríos, son las SGR. Cuando hablamos de cheques avalados, estamos hablando de cheques avalados por una SGR. Garantizados, ahora les va a comentar Lean lo que son. Gonza, vos, ¿terminaste? Sí, yo ya estoy. Dale. Damos paso a mi compañero. Bueno, sigo yo entonces. Buen día para todos. Bueno, y continuando un poquito la consulta de José, este, básicamente lo que tienen que tener claro son los tres segmentos diferentes que tienen para financiarse. Principalmente donde van a conseguir las mejores tasas de mercado es donde tienen la garantía más importante, que es a través de una SGR, ¿sí? A través de una sociedad de garantía recíproca que les va a prestar el aval. Siempre previamente ustedes tienen que tener una calificación con ellos, una carpeta, les dura un año la línea, no tiene costos, ¿sí? Tener una línea, lógicamente le van a pedir documentación y en función de la documentación que presente le van a dar una línea para descuento de cheques propios, descuento de cheques de tercero, descuento de pagarés. Entonces es importante determinar eso, que en los tres segmentos el avalado siempre va a haber una SGR de por medio. Nosotros, como bien aclaraba Fermín, tenemos vínculos, si bien es ajeno a nosotros la SGR, solo tenemos vínculos con muchas y facilitamos el contacto y el ida y vuelta. Pero es un paso previo que uno debe gestionar la línea no un día antes de que quiera acceder a financiarse, sino con una antelación idealmente de un mes, ¿sí? Entonces, el segmento avalado siempre va a ir a través de una SGR y el segmento garantizado, la garantía van a ser títulos. ¿Y qué títulos pueden ser? Bueno, en algún momento, si ustedes hoy se quieren financiar, en algún momento seguramente tuvieron excedentes, tuvieron liquidez y quizás la colocaron en un fondo común de inversión, quizás compraron bonos, compraron letras, hicieron alguna inversión por la cual tienen títulos. Y con esos títulos ustedes pueden usarlo hoy para financiarse. Entonces pueden emitir, por ejemplo, cheques propios adosándole esos títulos que ustedes tienen como garantía. Ahora, es importante tener en cuenta que mientras esos títulos estén afectados a garantía, ustedes no lo van a poder vender. Si tienen un fondo común de inversión, no lo pueden desarmar porque está garantizando un cheque hasta que ese cheque no se pague y se finalice esa operación, no se van a liberar esos títulos. Es una alternativa para quien no tiene línea de la SGR o todo el cupo de la SGR ya lo tiene tomado, ¿sí? Básicamente, la sugerencia nuestra siempre es, una vez que tienen los papeles para presentar, para armar la carpeta en las SGRs, que aprovechen y la presenten en distintas SGR. Entonces tienen distintas alternativas. Hoy particularmente estamos pasando por una etapa, un contexto donde las SGR, hay muchas SGR que son más cautas para otorgar avales y es difícil a veces conseguir el aval por más de que se tenga la línea. Así que es cuestión de probar en cada SGR cómo están trabajando, si están otorgando avales para cheques propios, cheques de tercero, y que puedan canalizar el acceso o el descuento de valores con las SGR. Si no, evaluarán, digamos, garantizarlo con algún título que tengan. ¿Sí? Ahí justo José estaba preguntando, exacto, José, es así. O sea, si vos tenés compradas acciones de Aluar, tranquilamente esas las podés utilizar para descontar cheques propios. O sea, la tasa entre el segmento avalado y el garantizado es prácticamente la misma. Sí tenés que tener en cuenta que si ese cheque por cualquier motivo el tercero no lo llega a pagar o si es propio vos no lo llegás a cubrir a tiempo, se te va a ejecutar la garantía, vas a perder todas las acciones de Aluar. ¿Sí? Ahí no hay tiempo de, digamos, no hay un plan B, digamos, eso es automático. Así que siempre es una herramienta útil en el sentido de que si son cheques de tercero, una
uno aplique la política de conocer al cliente, tener confianza, saber que ese cliente paga en tiempo y forma, y esos cheques sí, poder canalizarlo, descontarlo en el mercado con una tenencia propia, ¿sí? Con títulos propios. Así que continuando un poquito, perdón, me olvidé de comentarle el tercer segmento, tenemos avalado, tenemos garantizado, y el tercer segmento que se operaba mucho hasta, diría, no sé, unos 5 o 6 meses más o menos, era el segmento cadena de valor o no garantizado. Eso consiste en la emisión de pagaré o de cheques y descuento a riesgo del librador, ¿sí? Ahí no hay un aval, atrás no hay una CGR que responde, no hay una garantía que responde si ese cheque no se paga. Entonces, era un segmento que se utilizó mucho por las pymes para acceder al mercado. Lógicamente que cuando empezaron todos estos ruidos, se empezó a resentir la actividad económica, las cadenas de pago se empezaron a cortar, muchos cheques empezaron a no cubrirse o a no pagarse. Está claro que empezó un poco la desconfianza en este segmento y se migró básicamente, se volvió a lo que era antes, era tener una línea en SGR, ir al avalado, ir al garantizado. Eso es así, digamos, el que pone el dinero para comprar los cheques que ustedes están descontando es una contraparte, es un tercero, no es ley hermano. Nosotros somos el canal que permitimos que ustedes puedan descontar un cheque, descontar un pagaré, y del otro lado hay una persona que está invirtiendo, ¿sí? Ustedes están financiando, del otro lado hay una persona que está invirtiendo y al final quiere cobrar esos intereses. Así que bueno, es un segmento que es muy práctico, creció mucho, hoy solamente está vigente para empresas de primera línea, ¿sí? Empresas como Día, Coto, Inc., que es Carrefour, Holcim, YPF, todas las empresas grandes que conoce todo el mundo pueden acceder a ese segmento no garantizado y obviar el hecho de tener una línea en una CGR o tener títulos. Pero bueno, en la realidad el segmento está. Nosotros esperamos que se retome el interés por el no garantizado, por ahí se pierda ese miedo a estos ruidos que hubo en estos meses y que los inversores vuelvan a optar por colocar sus fondos ahí, ¿no? Tratar de financiar a la empresa en este segmento. Nosotros siempre el trabajo previo desde acá lo hacemos. Ustedes cuando van a descontar un cheque y son una pyme de acá, muchas veces del otro lado nosotros tenemos el comprador. Entonces, muchas veces para nosotros es fácil ofrecerle a un comprador inversor nuestro algún cheque de ustedes. Lo que pasa es que necesitamos algunas armas, necesitamos hacer una evaluación previa, evaluar la salud financiera, lo que puede llegar a pasar en el rubro, porque a veces no es una cuestión, ustedes lo saben bien, cada uno en su rubro, no es una cuestión de no querer. A veces no se puede cumplir y bueno, del otro lado siempre no hay que olvidarse que hay una contraparte que está esperando cobrar en tiempo y forma eso. Así que, continuando un poco con la posibilidad del pagaré bursátil, no sé si Em, querías. Quería agregar algo. Fíjate si puedes mutear el coso. No, una cuestión de nuestra operatividad continua es, muchas veces como asesores, ustedes nos muestran los cheques que tienen. La ventaja de estos cheques o de estos libradores que mencionaba, tenemos muchos clientes que son proveedores de algunas energéticas, por caso Tecpetrol, YPF, también que le venden alimentos o insumos de limpieza o diferentes cuestiones a los supermercados. La ventaja de tener estos cheques de estos emisores es que uno se evita del costo de la SGR, que el costo de la SGR suele oscilar en el 3% anual. No es tan elevado, pero digo, lo bueno es que a veces uno se evita la necesidad de un aval. Y lo que mencionaba justamente Leandro es eso, ustedes nos dicen, che, ¿de quién son los cheques? Y nosotros le decimos, che, eso sí se puede negociar, tal vez a otra tasa, ¿sí? Pero le damos el horizonte, decirles, che, sí, mandámelos, porque eso sí los vamos a poder descontar a esta tasa o tengo ofertas por esos cheques a este nivel. Y lo evaluamos juntos, ¿no? Ese es el rol del asesor, de acompañarlos a ustedes en la flexibilidad del financiamiento. Y sí, un poco también acá lo que estaba, creo que ahora estás por hablar de pagaré de garantía real, ¿no? Así que ahí te dejo, no te piso. Sí, una sola cosa, Claudio que había preguntado por personas físicas, yo me comí de responderle anticipadamente. Sí, las personas con actividad física se pueden dar de alta cuando tengan una actividad comercial asociada, o sea, monotributista autónomo, ¿no? Bueno, continuando un poquito con pagaré bursátil,
queremos mencionar algunas diferencias que tienen con el instrumento del cheque, bolicheque, algo que conocen, digamos, por la diaria, tengan el rubro que tengan, todos lo manejan, ¿sí? Pero la principal diferencia es que un e-check siempre lo van a emitir desde el banco. El primer paso es emitir, si ustedes quieren descontar un cheque propio, van a ir al home banking de ustedes, y van a emitirlo, ¿sí? Para después hacer todo el proceso que les dijo Gonzalo en EPYME y poder negociarlo. El pagaré bursátil directamente lo emiten desde EPYME, ¿sí? En EPYME van eligiendo desde el importe que ustedes quieren emitir. Es un pagaré bursátil, es lo mismo que un pagaré en papel. La diferencia es que uno va tipeando secuencialmente las condiciones que tiene ese pagaré. Es mucho más flexible que el cheque desde los plazos. Fíjense que los plazos se bajaron desde 15 días y pueden ir hasta 3 años, ¿sí? Un pagaré. Eso en la teoría. Después uno tiene que ir ver en el mercado si realmente hay una persona del otro lado, un inversor, quiere poner dinero a 3 años, ¿sí? Hoy no se ve, es la realidad. Hoy se están viendo emisiones de pagaré hasta 1 año, es el plazo más lejano. Entonces son instrumentos de financiamiento, le diría, hasta ese plazo. Sí, otra cuestión importante que tienen los pagarés se pueden emitir en los mismos segmentos, ¿no? Avalados, si ustedes tienen una línea de una SGR, garantizado o en el segmento de no garantizado de cadena de valor. Eso es por mercado, ¿sí? La garantía es por mercado porque ustedes tienen título. Ahora, ustedes nos pasa mucho que a veces tienen en caja de seguridad, tienen dólares afectados, y por ahí quieren tratar de utilizar esos dólares como una garantía real para la emisión de estos pagarés. El pagaré que ustedes van a confeccionar a la vista del mercado y del inversor es no garantizado, porque no tienen ni un aval de una CGR, ni títulos en garantía. Pero sí tienen estos dólares, entonces se instrumenta esa garantía por fuera del mercado, se hace un mutuo, ¿sí? Donde ustedes dejan, digamos, esos dólares que tienen como garantía y aprovechan para financiarse. Entonces emiten un pagaré, no garantizado. Lógicamente que eso se puede negociar entre, compradores, o inversores nuestros a los cuales nosotros les cometemos esas salvedades. No es lo más común, pero ténganlo presente, que se puede instrumentar. O cualquier otro tipo de garantía real por fuera que tengan también. Tienen, no sé, inmueble, tienen, no sé qué te juego. Tienen forward también. Nosotros con la parte de agro tenemos muchos clientes que justamente son del agro y tienen contratos forward, y con esos mismos contratos se puede adosar una garantía, y emitir ese financiamiento, pero es algo que se estructura, ténganlo claro, por fuera del mercado, ¿sí? No dentro. A los ojos del mercado va a ser eso no garantizado. Entonces la contraparte la tendremos que buscar nosotros entre clientes nuestros, explicándole que la garantía está estructurada por fuera. Retomando con el tema del pagaré y los beneficios que tienen, las diferencias es primero que el pagaré es algo que ustedes están emitiendo, como bien les dije, a través de la plataforma de PYME, y están saliendo del circuito de las entidades financieras, ¿sí? Están saliendo del radar del Banco Central. Eh, Hoy, sinceramente, hay todas las facilidades que brinda el pagaré por sobre el cheque, estimo que es lo que incide en el mayor uso del pagaré bursátil versus el cheque. El pagaré bursátil les permite también a ustedes financiarse en distintas monedas. Ustedes pueden financiarse, en pesos, pueden financiarse en dólares, ¿sí? Pueden financiarse en pesos, pero ajustándose al tipo de cambio mayorista, el A3500. Eso va a depender siempre del rubro que ustedes tengan. Si ustedes tienen un rubro en el cual son exportadores y siempre van a estar teniendo ingresos que están atados al tipo de cambio A3500, tranquilamente pueden emitir pagarés, dólar link, ¿sí? Que son los que están atados a ese tipo de cambio. Entonces, cualquier oscilación en el tipo de cambio oficial lo van a acompañar su ingreso y lo van a acompañar su financiamiento, no van a tener un descalce. Después, otra, este, otra virtud que tiene el pagaré es básicamente la posibilidad de tener, distintas tasas, ¿sí? Porque nosotros hablamos de la moneda, pero también en las tasas. Uno puede emitir un pagaré a tasa fija, descontarlo en una tasa fija, puede contarlo en una tasa variable, ¿sí? Hay tasas variables como la Badlar o la Tamar, que son tasas,
que determina el Banco Central en función de las tasas promedio de los plazos fijos de los bancos. Entonces, en una economía donde uno tiene una expectativa de bajas de tasa y no quiere financiarse a 6 meses a una tasa fija porque piensa que las tasas van a bajar, bueno, se pueden emitir pagaré a tasa variable, ¿sí? Lógicamente que se va a tomar la variación, digamos, del periodo que transcurra en ese plazo que uno emitió el pagaré o emitió el cheque. Perdón, el pagaré, el cheque va a ser siempre descontado a tasa fija, ¿sí? Pero el pagaré permite esa versatilidad y de hecho lo último que incorporaron fue la posibilidad de emitir pagaré que se ajuste el capital al valor de la soja, ¿sí? Así como hay pagaré que se ajustan al tipo de cambio oficial, la 3.500 hay pagaré que se ajustan al valor de la soja, siempre se toma el precio de la soja de pizarra, la bolsa de cereales de Rosario, el día antes a la concertación y el día antes a que vence ese pagaré. Entonces, es muy útil quizás para financiamiento de productores este, o clientes, digamos, que estén muy vinculados al agro. Entonces, seguimos. Pasemos. Sí, un comentario que quiero hacerle antes de esto es la posibilidad que tienen siempre de cancelación de los cheques y los pagarés. Ustedes sepan que los cheques, ustedes cuando lo descuentan en el mercado, siempre lo van a tener que incluir en sus flujos de fondos que tengan, como cualquier cheque librado. ¿Sí? Entonces van a tener que tener el dinero en el banco al día del vencimiento. Esa es la forma de cancelar un cheque que descontaron por mercado. Ahora, el pagaré es distinto. El pagaré ustedes van a tener que cancelarlo siempre por interbanking, ¿sí? Ustedes lo van a tener que pagar como un servicio más. Entonces, es muy importante que si ustedes se financian a través de pagaré, tengan habilitado y asociado una cuenta bancaria a interbanking, porque es el único medio que el mercado acepta para que el emisor de un pagaré pueda cancelarlo. Entonces, eso ténganlo presente porque la cancelación siempre va por fuera. Lógicamente que al aclararles que esto va por fuera de las entidades bancarias y por fuera del Banco Central, cualquier atraso que ustedes tengan no les va a implicar, digamos, un reflejo en la central de deudores del Banco Central. Lógicamente que el atraso va a tener las consecuencias y la desconfianza en el mercado para quien ustedes atrasen. Pero no pasa con los cheques. Ustedes fíjense que si un cheque ustedes no lo pueden cubrir, ya les figura rechazado, tienen que levantar el rechazo, bueno, tienen otro camino. Es importante, hago un comentario y después si pasamos, si querés, a factura electrónica, que sepan de la utilidad que tienen estos instrumentos, los cheques, sobre todo en las cuentas comitentes. En las cuentas comitentes ustedes tienen dos formas, digamos, de utilizar los cheques. Primero, incentivar los cobros con sus clientes en cheques, porque ustedes saben que lo pueden descontar. Entonces, si ustedes, va a depender del rubro y de la forma que tengan creado su circuito de tesorería, ¿no? Pero muchos reciben transferencias directamente y les impacta el impuesto al débito del crédito, el CREP. Tienen la alternativa siempre de dar plazos a sus clientes, no perderse esa calidad esa opción en la venta. Pueden tranquilamente dar 30, 60 días o el plazo que quisieran y trasladar ese costo que ustedes están dando al mercado cuando se financian, ¿sí? Pueden financiarse a las tasas que ahora ya les vamos a comentar cómo, algo ya vimos, me parece, de tasas, pero tienen esa opción, ¿sí? Y siempre que ustedes descuenten un cheque, en estas líneas, en el segmento avalado o garantizado, van a tener las mejores tasas. Y si tienen un cheque al día, en vez de hacerle, ustedes en vez de cobrar la transferencia, les piden que le hagan un cheque al día, ese cheque estando al día lo pueden depositar en la cuenta comitente, fondear la cuenta comitente con esos cheques y evitarse el impacto del impuesto al débito y crédito. ¿Sí? Lógicamente que una vez que entra la cuenta comitente tienen que invertirlo en algo por normativa. Eso se puede suscribir un fondo común de inversión. Hay instrumentos de inversión que no son los objetos de esta charla, pero sepan, digamos, que pueden ingresar dinero en forma de cheques y después le pueden dar salida hasta 2 cheques por día. Por normativa también nosotros podemos hacer del importe que sea. Entonces, si ustedes tienen un fondo común de inversión y necesitan hacer un pago a un tercero, a un proveedor, nos pueden pedir que le rescatemos ese fondo, desarmemos la inversión y confeccionemos un e-check. Ustedes lo que van a hacer es endosarlo. Entonces, básicamente no van a estar dándole salida desde su banco al pago del proveedor. Entonces, ahí también tienen una
opción, digamos, para morigerar un poco el impacto del impuesto al débito y crédito. Hecha esa aclaración, continuemos con factura de crédito electrónica. No, si me permitís también una cuestión que ha surgido de la práctica, ¿no? Y por eso siempre remarco la utilidad de tener un asesor de la experiencia. El tema de los pagarés nos ha servido también mucho para ordenar los aportes de los socios que a veces quieren realizar a la empresa. Básicamente porque la empresa puede emitir el pagaré con toda la flexibilidad que mencionó Leandro y un socio puede invertir con un costo ínfimo en las comisiones, digamos, el impacto, pero ordena mucho la parte de los mutuos que a veces tienen que armar la parte contable para registrar los aportes que hacen los socios. Y esto es una inversión bursátil para el socio y una deuda financiera para la empresa. Lo menciono también porque facilita mucho la administración de las deudas y con la ventaja impositiva, ¿no? De no pagar crédito y débito y alguna retención de sello que puede existir. Sí, sí, es cierto, vale la pena la aclaración. Hemos tenido casos, clientes, de que no han tenido línea de financiamiento con la empresa, pero tienen la cuenta comitente ellos como socios, persona física, y han tenido inversiones en su cabeza, digamos, y todos esos títulos lo utilizaron, por ejemplo, para financiarse ellos y replicar esa financiación a la empresa. Bueno, este préstamo del socio a la empresa se puede instrumentar 100% en blanco, digamos, para ayudar a la contabilidad o a reflejarlo contablemente a través de pagaré. Lógicamente que si es entre socio y la empresa, la tasa la determina el socio, porque en definitiva es lo mismo. Entonces, es un mecanismo por el cual inyectarle dinero a la empresa sin que tenga que estar haciendo un pasamanos como en la diaria nosotros sabemos que pasa entre los socios y las empresas. Así que ordena un poco el circuito contable y financiero esa posibilidad. Pasando un poco a lo que es factura de crédito electrónica, el segmento está ya tiene unos años en el mercado. La verdad que no se tracciona tanto desde la pyme como se pensaba, pero es un instrumento que tiene un poder muy importante de financiamiento porque tiene el mismo poder que el que tiene un cheque a plazo, ¿sí? Entonces, una factura de crédito electrónica se puede descontar en el mercado de capitales. Este, Hay algunas cuestiones prácticas que hay que tener en cuenta. En principio, empieza a tener, acá está el esquema, digamos, de negociación. Esto es un esquema que ofrece el mercado, MAP, donde se negocia. Ustedes tienen que darle importancia cuando emiten una factura de crédito electrónica a la fecha de vencimiento de esa factura, porque de esa manera tiene el mismo poder cancelatorio que un cheque. Entonces, si usted le pone una fecha de vencimiento a 30 días, bueno, en esa fecha de vencimiento ese instrumento se va a cancelar. Sí tienen que tener presente que al menos para poder negociar una factura de crédito electrónica en el mercado, esto se hace a través de PYME también, ustedes tienen que tener la aceptación tácita de su cliente. O sea, ustedes emiten esa factura y se la tienen que aceptar. ¿Sí? Perdón, la aceptación expresa. Si su cliente no se la acepta expresamente por cualquier cuestión, se acepta tácitamente a los 21 días de emitida. ¿Sí? Entonces, ustedes con la aceptación de esa factura de crédito electrónica ya pueden ir al mercado a negociarla, a descontarlas. Sí tienen que tener en cuenta que lo más importante, una vez que esa factura de crédito electrónica se negoció en el mercado, ustedes la descontaron y se hicieron del dinero, directamente la responsabilidad pasa a ser de la empresa que debe pagar, o del cliente que debe pagar esa factura, no de ustedes. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza a tener preponderancia esa fecha de vencimiento, porque la empresa que tiene que pagar esa factura es la que tiene que ser la responsable de estar atenta a esos vencimientos y pagarlo. Sí tengan en cuenta que para negociarse tienen que tener al mínimo 7 días al vencimiento de esa factura, si no, no se puede negociar. O sea, tienen que tener un margen de 7 días. Si la factura de la fecha de vencimiento tiene margen menor, no se puede ir por esta vía de negociación. Entonces ahí una aclaración importante es que factura de crédito electrónica, ustedes se la pueden emitir a una empresa grande o de primera línea y se la pueden emitir a una pyme, ¿sí? La diferencia ahí es que por lo general tienen aceitado el circuito de mercado y las empresas de primera línea, supongamos una YPF, un Día, Coto,
esas empresas ya tienen aceitado el circuito y ya saben que esa factura de crédito electrónica no se la tienen que pagar ustedes, se la tienen que pagar al mercado. Se van a fijar en Arca quién es el que tiene esa factura de crédito y se lo van a pagar a quien la tenga. No pasa eso con las pymes, ¿sí? Entonces, si ustedes emiten una factura de crédito electrónica a una pyme, seguramente la pyme no sepa qué es lo que tenga que hacer. Entonces, ahí es lo que recomendamos previamente. Si ustedes tienen una factura de crédito electrónica emitida, consúltanos siempre a nosotros, a los comerciales, para que nosotros podamos saber si el mercado está aceptando comprar una factura de crédito electrónica de esa empresa o no. Si la empresa quizás es una pyme y ustedes emitieron una factura de crédito electrónica a 60 días, y seguramente, como esto no tiene garantía, la factura de crédito electrónica se descuenta por sí misma. La garantía es quien debe pagarlo. Pero por lo general, si es una pyme que no tiene un historial en el mercado de capitales, lo que le vamos a decir es, bueno, hagan lo siguiente, pídanle un cheque, ¿sí? A esa pyme y vayan por el camino de descuento de cheque, no del descuento de la factura de crédito electrónica. Así que bueno, eso siempre es importante tener un ida y vuelta con nosotros y con los clientes también de ustedes. Por último, lo que les traemos acá es el método, la herramienta más dinámica para tomar financiamiento en el mercado, ¿sí? La caución tomadora. Esto funciona muy similar. La caución se puede ver de dos lados, o colocadora o tomadora. Si ustedes tienen excedentes, los van a colocar, ¿sí? Y si ustedes necesitan esos excedentes, los van a tomar prestado. Siempre de los dos lados hay contraparte, quienes lo necesitan y quienes lo toman. Es un instrumento 100% seguro, porque quien toma la caución debe sí o sí tener garantías, ¿sí? Entonces debe tener títulos como garantía, debe tener algún fondo común de inversión, acciones o bonos, y eso lo va a dejar en garantía para tomar dinero prestado por un día o hasta 30 días. El plazo más normal es un día, 7 días, 14 días, 30 días. Y las tasas, fíjense lo que están las tasas en pesos o en dólares, ¿sí? Uno si tiene tenencia, bonos dolarizados, puede, por ejemplo, tomar una deuda en dólares a 30 días, una caución en dólares, e ir renovándola, ¿sí? Lógicamente que siempre al vencimiento se le van a ir acumulando los intereses y el capital. Eso lo podrán ir renovando hasta tanto le dé la tenencia que ustedes tienen. No pierdan de vista que la tenencia va variando de precio, pero es algo muy versátil, ¿sí? Se hacen del dinero en el día. Los horarios de negociación son de mercado, de 10:30 hasta las 17 horas, y es un mercado que tiene mucha profundidad, ¿sí? Hay plazos que tienen más profundidad que otros. Los plazos más comunes es un día, 7, 14 días y 30 días. Así que si ustedes necesitan por ahí cubrir un desfasaje financiero de pocos días o se les retrasó un cobro y tienen que cubrir la caja, la cámara compensadora, pueden tranquilamente, si tienen tenencia, pueden tomar caución por 1 o 2 días a estas tasas y, por ejemplo, no utilizar el acuerdo del banco que, por más que uno crea que es económico o no mira la tasa, porque son pocos días, las tasas son, ya vieron ahí en el comparativo, son bastante más agresivas. Así que es el instrumento, diría, más dinámico para financiamiento de muy corto plazo. Así que con eso tenemos más o menos cubiertas las opciones de financiamiento, las más frecuentes al menos. Bien, Perdón, sí, hay una diferencia que siempre me gusta remarcar entre el descuento de cheques o pagarés y la caución tomadora. Es que llegado el vencimiento, los cheques y los pagarés, suponiendo que sean propios, que se descuenten cheques propios, garantizados con títulos, no se pueden renovar, en cambio la caución sí. Es decir, el cheque o el pagaré, para poder renovarlo, primero se tiene que cancelar al 100%, ahí se liberan las garantías y luego se puede emitir otro. Es decir, que al vencimiento se tiene que contar con los fondos líquidos sí o sí para cancelarlo. En cambio, en la caución tomadora, siempre y cuando obviamente te dé las garantías a integrar para poder renovar, se puede ir renovando. Eso es por ahí es un punto a favor y en contra de cada instrumento que está bueno saberlo. eh, que como todo, si bien con el cheque o el pagaré puedes ir un poco más a largo plazo que con la caución, llegado la hora del vencimiento, esta es la gran diferencia. Cada instrumento tiene sus pros y sus contras. sí, y siempre lo que decimos es la idea, los asesores, no solamente no solamente Gonza y Lean, sino todo el equipo que está.
siempre escuchamos la necesidad, porque por ejemplo nos pasa con clientes que son importadores, que tienen que pagar una deuda local en dólares, y si eventualmente, o no, porque son personas jurídicas, no pueden comprar en MULC, si hacen MEP te bloquean de MULC. Bueno, básicamente si vos tenés tenencia, podés comprar YPF, que no te bloquea de MULC, tomar una caución en dólares, te hace los dólares en la cuenta comitente, y los transfería a tu cuenta de banco, y porque todavía no están implementados los cheques en dólares. Cuando estén implementados los cheques en dólares vas a poder emitir de la cuenta comitente directamente. Eh, pero de esa manera te haces los dólares, pagás localmente un contrato en dólares y te subsanaste el riesgo, ¿no? Eh, Mientras tanto, digo, algunas cosas nos van surgiendo. Si quieren alguna duda en el chat, vamos a estar contestando y lean también. Pero para que tengan claro esto, ¿no? Hay diferentes opciones. Siempre el asesor lo que intenta es optimizar. Recuerden que estamos en una época, creo que cambió la era en el sentido de que antes algunos puntos de tasa no hacían mella porque estábamos con una inflación por encima del 100%. Eso no digo que limpiaba cualquier error, pero tenías un margen de acción más grande. En este escenario donde las tasas de inflación están bajando, los puntos de diferencia que estamos mencionando, un diferimiento que antes tal vez lo aplicabas en crédito y débito, lo podías aplicar a los 3 meses, o lo aplicabas a los 6 meses o al año, no te hacían diferencia en la ecuación financiera. En este escenario donde realmente estamos normalizando los valores nominales, puede llegar a ser una diferencia muy importante. Y siempre también escuchando, como decía Lea, en la parte de los pagarés tienen esa flexibilidad, no solamente porque los pueden funcionar para insertar capital, sino porque se pueden utilizar garantías reales. Siempre nuestro rol es encontrar la contraparte. Operamos con todos los fondos del país, institucionales, fondos PYME, y operamos también con inversores institucionales que buscan este tipo de riesgo. Y la idea es siempre decirles el panorama, ¿no? Nos ha pasado en alguna ocasión, recuerdo con Gonza, donde algún cliente le estaban ofreciendo en el banco tasa del 2% anual a 18 meses, y donde le dijimos, tomala, pues básicamente esa colocación la podemos rentabilizar a una tasa muy buena, pero a veces también pasa lo que te estaba comentando al principio. Vos tenés una diferencia de tasas hoy casi de 13 puntos entre lo que es el financiamiento bancario de capital de trabajo y lo que es el mercado hoy. Eh, y respecto a una pregunta que creo que me había quedado colgada, que era, bueno, ¿cuál es el volumen de los instrumentos hoy? Bueno, el volumen de los instrumentos hoy es primariamente de pagaré. Los pagarés son el 56% de lo operado en octubre. Octubre estuvo un poco distorsionado por las elecciones, pero siempre el pagaré es el que más peso tiene porque los usan las grandes empresas. Eh, pero nosotros entendemos y lo estamos viendo en las últimas 3 ruedas, el volumen de cheques que se está descontando para pago de aguinaldo, para pago de mercadería, incluso también factura de crédito electrónica viene creciendo mucho. Son volúmenes que están viendo, y por eso también vimos la necesidad de hacer esta charla. Que esta charla es inicial, sí quisimos darle un doble clic a lo que a veces tal vez ya no escucharon hablar sobre financiamiento. Quisimos mostrar el proceso de IPYME, cómo funciona cada uno de los instrumentos. Por supuesto, si quedan dudas, están los chicos, los teléfonos, yo avanzo, y acá está el de Leandro y de Gonza, pero también los deben haber invitado el equipo de Santa Fe, el equipo de Entre Ríos o el equipo de Córdoba. Le pueden consultar y podemos hacer una llamada para si queda alguna duda. Respecto a la venta de cheques propios, podría mencionar SGR que estén avalando operaciones hoy en día. ¿Querés mencionarlo vos, Gonza? Sí, hoy en día el aval de cheques propios está bastante limitados en general en todas las SGR porque hoy se ha incrementado mucho la mora, pero garantizar no lo está haciendo por el momento. Asindar sí, en menor medida, por nombrar a las dos principales SGR del país. Algo Por que ahí. quiero No, remarcar. termina, Gonza. No, algo simplemente que quiero remarcar antes de terminar la charla, que está bueno mencionarlo. Estos instrumentos, por ejemplo, el pagaré bursátil, más allá del mecanismo de financiamiento, también a grupos de empresas que cuentan con varias sociedades le permiten ordenarse contable y administrativamente. Por ejemplo, en mi caso particular tengo muchos clientes de grupos de empresas que transfieren dinero de la sociedad superavitaria a la deficitaria mediante facturación o algún otro ajuste contable. Esto puede hacerse
de forma fácil y sencilla a través de un pagaré bursátil. Una empresa le compra el pagaré bursátil a otra y ahí se pasan los flujos de fondo de manera legal y administrativamente es muy sencilla la registración, tanto administrativamente como contable, ¿no? Y es 100% legal. Lea, si Sí, yo quiere. por ahí quería comentarles, responderle un poco a Claudio con el costo. Básicamente siempre comparen, la idea es que tengan herramientas y puedan comparar con lo que ven en el banco. Siempre vean el costo financiero total, ¿sí? De los instrumentos, de las tasas que le ofrecen. A veces las tasas ya son altas, pero si ven los costos financieros totales de los bancos, lo son mucho más. Entonces, acá básicamente tienen que sumar la tasa de mercado a la cual pueden descontar, hoy 25, 26, tasa nominal anual, y después tienen que sumar los gastos que tienen asociados. El gasto de la SGR, por usar el aval, entre el 2,5 y 3,5 más o menos anual, y la comisión de Leva Hermanos como Ali como intermediario, es el 1,5. ¿Sí? Así que tienen anual también, exacto, tienen más o menos un 5% de tasa extra a la tasa de mercado para determinar el costo financiero total. Fíjense que incluyendo incluso todos los gastos, a veces están más bajo que la tasa únicamente del banco. Pero, pero bueno, ese es el costo. Cada SGR tiene su costo en el aval, ¿no? En caso que no usen SGR, sino que vayan por la línea de garantizado, está solamente la comisión de EIVA que está embebida, ¿no? Que es básicamente dividir por 365 días la comianual y te da el impacto en la operación. Con, creo que un número que ya se recupera de por sí, que es toda la operatoria de crédito y débito que uno la puede evitar y en algunos casos también CIRCREP realmente no, en la operatoria de las comitentes no ha estado impactando en la mayoría de los casos, pero bueno, es algo que hay que evaluarlo caso por caso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere que le habilitemos un micrófono, si quiere realizarla o si todavía no pudo realizarla por el chat, pero nos quedan unos minutitos. Bueno, en realidad estamos un poquito pasados, pero entendiendo que han habido preguntas, pero si hay alguien que le quedó algo dando vuelta en el tintero. em, En el caso de lo que son los pagaré, también mencionarlo que eventualmente en algunos casos se pueden pagar anticipadamente a través de la cuenta comitente, lo cual evitaría, son excepciones que hemos podido implementar, no es lo usual, siempre se paga a través de B2B, em, pero eventualmente se pueden pagar desde la comitente en forma anticipada, antes del vencimiento se pide el retiro del pagaré, eso tiene la ventaja de no tener que al momento del pago generar la transferencia o el pago de B2B que genera el débito en la cuenta y por tanto la retención de crédito y débito. Sí, también mencionarle lo de los forward, que mencionábamos por las garantías reales. También está la posibilidad de utilizar guarranteras para los productores agropecuarios. Si hay insumos para guarrantear, instrumentos que se pueden adosar a los pagaré y al financiamiento. Los plazos sí son, en la mayoría de los casos de los pagarés son más largos. Hoy se está financiando campaña de soja 2026 con plazo de 180 días. Las tasas que hoy se pueden encontrar financiamiento oscilan entre el 10 y el 12% dólar link. Hard dólar también eventualmente podemos estar en esos niveles. Y una cuestión de entender el volumen y nosotros nos encargamos justamente de encontrar la demanda para esa necesidad. Así que desde ese lado, siéntanse con la libertad de compartirnos las necesidades financieras que estén teniendo en este momento y nosotros vemos qué alternativas existen. Em, bueno, creo que no hay ninguna duda, o al menos no vi mano levantada de nadie. Eh, la idea era hacer un doble clic. Si les han quedado consultas, como les decía, pueden llamar a los asesores para que los ayudemos. No tenemos ningún problema en acercarnos en las zonas donde solemos andar, que son muy amplias, pero nos podemos acercar o hacer una call y asistirlos con el alta y el alta de IPYME y digo, desde el lado de la implementación del esquema de firmas o todo eso es muy ágil e incluso se puede hacer durante la mañana. Sí, tal vez los plazos de liquidación, no sé si lo mencionaron, eventualmente cuando envían cheques a negociación se pueden anticipar en el día o a 24 horas, pero siempre son plazos cortos, siempre que nosotros les confirmemos que la demanda está firme en determinada tasa y ustedes la validen, ¿no?
también para entender los tiempos. No, no estamos hablando de una semana, ni plazos así como a veces puede pasar con las carpetas de los bancos. Uno nos envía los documentos, le decimos en qué niveles están para la demanda, y ustedes la validan, y en el mismo día o en 24 o incluso el mismo día también se puede emitir el cheque y uno ya tiene implementada la línea de descuento, ¿no? Así que cualquier duda que les haya quedado, si la quieren transmitir, estamos en nuestros celulares y les agradecemos el tiempo compartido. Muchas gracias.